Muy buenas noches con todos y todas. ¿Me pueden confirmar si me pueden oír y me pueden ver, por favor? Muy bien, mil disculpas por el atraso. Realmente esta cuestión de la luz conlleva ciertos problemas y a no tener un horario específico, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la justicia contenciosa administrativa, tomando en cuenta que el día de ayer nosotros hablamos acerca de cómo extinguir las actuaciones administrativas. Dependiendo el tipo de actuación administrativa, sí, la extinción de las mismas tienen diferentes medios. Si ustedes quieren o buscan la extinción de un acto administrativo, tienen los recursos administrativos, tienen la lesividad, la revisión de oficio, pero si buscan la extinción de un hecho administrativo o a su vez un acto de simple administración, esta se lo puede realizar mediante la presentación de un reclamo. Sí. Y por otro lado, si buscan la extinción de un acto normativo de carácter administrativo y la extinción de un contrato administrativo, esto ya es en la vía contencioso administrativo, ¿no? Teniendo en cuenta aquello, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la justicia contencioso administrativa, eh, que dentro del Código Orgánico Administrativo, básicamente se habla acerca de la justicia contencioso tributaria administrativa, ¿no? La justicia contenciosa administrativa es un componente fundamental del sistema. Eh, Especialmente es fundamental para aquellos países sí, que adoptaron un Estado de derecho, un modelo de derecho. Su propósito principal es garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, de todos los administrados frente a la administración pública. Si bien es cierto que la administración pública cuenta, sí, con el principio de autotutela, en la cual señala que todas sus actuaciones administrativas gozan o se presumen legales. Sin embargo, con la justicia contencioso administrativo se busca poner un cierto límite, ¿sí?, a esta presunción de legalidad, con la finalidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. Esta justicia contencioso administrativa es todo un conjunto de normas y procedimientos que regulan la relación entre los ciudadanos y la propia administración pública. Y en- dependiendo del tipo de procedimiento también entre la propia administración pública, como lo vamos a ver más adelante. Se centra en el control de legalidad que tiene cada actuación administrativa, ¿sí? En el control de legalidad del acto administrativo, del acto normativo, del contrato administrativo y demás. Este tipo de procedimiento, ¿sí?, se diferencia netamente o guarda una naturaleza propia, a diferencia de un procedimiento penal o civil. Acá básicamente debe existir una de las partes, debe ser la administración pública, ¿sí?, frente a un administrado. Ahora bien, debemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos hablando de proceso o de procedimiento, cuando hablamos de un proceso contencioso administrativo y cuando estamos hablando de un procedimiento administrativo. Sí, esta diferencia es crucial porque tengan muy en cuenta que ya en los casos prácticos eh, que se les va a dar a conocer, sí, se les pone cuál sería o cuál es el proceso a seguir conforme a la vía contencioso administrativa, o le pueden poner cuál es el procedimiento, ¿ya? Para diferenciar aquello de una manera muy fácil y muy sencilla, es que el proceso se refiere a un macro, ¿sí? A un conjunto de normas, de lineamientos, de manera muy general, muy amplia. Mientras que el procedimiento es más específico y se encuentra dentro de un proceso. Por eso cuando hablamos
El proceso administrativo es todo de manera muy general y dentro del proceso administrativo encontramos diferentes tipos de procedimientos, como vimos el día de ayer. Tenemos el procedimiento sancionador, el procedimiento de ejecución forzosa, el procedimiento ordinario y demás. Ahora, tomando en cuenta aquello, ¿sí? Y como les mencioné, esta justicia o este proceso contencioso administrativo tiene sus características propias. eh, este proceso cuenta con un sistema oral, o sea, hay una oralidad. Anteriormente se resolvía con el JAFE y antes del COGEP, ¿sí? Conforme a los autos, a la documentación que existe dentro del expediente. Ahora ya existe una audiencia preliminar, ¿sí? Y posteriormente una audiencia de juicio, donde se establece la oralidad. Por ese motivo es que este tipo de proceso está conformado por un sistema oral. ¿Sí? También una de las características es que este proceso es dispositivo. ¿Sí? Es necesario que el que demanda, perdón, impulse el procedimiento. ¿Sí? Impulse el proceso. No necesariamente el juez debe mediante oficio, impulsar el procedimiento, sino necesariamente se requiere que las partes lo hagan. Por otra parte, otro de los principios sumamente importantes que realmente en la práctica lo que no sucede en la justicia contenciosa administrativa es el principio de concentración. ¿Sí? Buscar que las mayores actuaciones se realicen en una sola diligencia. Buscar, por ejemplo, que la contestación de un escrito se realice en un solo auto, o a su vez el requerimiento en algún escrito de las partes se realice en un solo auto y en el mismo auto, ¿sí? Se realice otras diligencias y incluso se puede poner ya la fecha del cumplimiento de la audiencia, ¿sí? En un solo auto. Todo, ¿sí? Las mayores actuaciones en una diligencia, en una sola providencia, en un solo auto y demás. Por otro lado, uno de los principios más importantes también tenemos la equidad, ¿sí? Hay ciertas formalidades que se deben cumplir, que sí son sustanciales dentro de un proceso judicial. Eh, por ejemplo, las formalidades que establece de admisión, ¿sí? Lo que debe contener una demanda son formalidades sustanciales que se deben cumplir, pero existen otro tipo de formalidades que se pueden subsanar, que el juez puede subsanar o que son de evidencia muy notoria, ¿sí? En razón de ello, no se va a sacrificar la justicia por el incumplimiento de formalidades. Por ejemplo, si el presidente de la República sí, demandaría, ¿sí? A un ciudadano o viceversa, en su calidad de presidente de la República, ¿sí? Perdón, en su calidad de ciudadano, una persona demandaría al Ministerio de Deporte, pero no pone quién es el representante o la máxima autoridad del Ministerio de Deporte, ¿ya? Esta falta, ¿sí? Es una simple formalidad, porque todos sabemos o todos podemos llegar a conocer dónde está o a qué se refiere cuando habla de Ministerio de Deporte. Necesariamente solo la demanda irá al Ministerio de Deporte y el Ministerio de Deporte le dará a conocer a la máxima autoridad de esa institución. Y por último tenemos, sí, perdón, penúltimo, el cumplimiento de las garantías básicas. Las garantías del debido proceso no únicamente son aplicables dentro de un proceso penal, dentro de un proceso administrativo, sino también dentro de los procesos, eh, perdón, civil, dentro de los procesos administrativos. En vía administrativa, incluso, como les mencioné la primera clase acerca del cumplimiento de principios, pero también en el proceso contencioso administrativo. Ahora, ¿cuáles son estas entonces garantías básicas del debido proceso? Dentro de la Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 76, se establece cuáles son las garantías. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que toda autoridad debe cumplir con lo establecido en la Constitución y en las normas y los derechos de la parte. Segundo, que se deberá presumir la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. ¿Sí? Tercero, nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado.
Básicamente lo que hablamos la primera clase, principio de tipicidad. Pero tener muy en cuenta que dentro del procedimiento, dentro del derecho administrativo, hay una tipicidad subsidiaria. No precisamente, sí, la infracción y la sanción deben encontrarse en un cuerpo normativo que tenga rango de ley, sino la sanción puede encontrarse también dentro de una ordenanza, dentro de una resolución, dentro de un decreto a la ley y demás, ¿no? Entonces, con ello nos referimos a la tipicidad subsidiaria. Tener muy en cuenta aquello porque es un tema que dentro del mundo del derecho administrativo, los administrativistas, estamos tomando muy en cuenta. Es un tema muy en moda y lo topó también la Corte Constitucional, ¿no? Otra de las garantías básicas es que las pruebas obtenidas actuadas con violación a la Constitución, a la ley, no tendrán validez alguna, ¿sí? Eh, Otro, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes, se aplicará la menos rigurosa. Aquí aplicamos el principio pro administrado, sí, el principio de favorabilidad, incluso el principio de proporcionalidad. Esto quiere decir, si ustedes cometieron una infracción administrativa, por ejemplo, eh, el día de hoy, ¿sí? Pero el día de hoy, y la ley establece una sanción de $5.000, pero el día de mañana esa sanción se reduce a $1.000, entonces debería ser aplicado bajo el principio de retroactividad la ley que más le favorezca al administrado, ¿sí? Otra de las garantías, como ya le mencioné, el principio de proporcionalidad. Y dentro de estas garantías básicas tenemos también las garantías del derecho a la defensa o el ejercicio del derecho a la defensa. Dentro del proceso contencioso administrativo también se debe velar, sí, por el cumplimiento de estas garantías. En todo momento, el ciudadano y el administrado, incluso la propia administración, debe ser oída, si no puede ser privado del derecho a la defensa. El ciudadano debe contar con el tiempo adecuado. No es que la audiencia se pone, pongo la demanda y el día de mañana ya me ponen la audiencia. No, se debe contar con tiempo adecuado para el ejercicio de su defensa, ¿sí? Debe ser escuchado en un momento oportuno, que esto es dentro de la audiencia, tanto en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio. Eh, y bueno, otro tipo de garantías básicas tenemos que del derecho a defensa, que debe todo acto, toda resolución, toda sentencia debe estar debidamente motivado, ¿sí? Tampoco es que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa, por la misma materia. No es que me sancionaron el día de hoy porque yo estuve librando en el espacio público a las 7 de la noche. El día de mañana también me sanciona por la misma causa, por estar librando en espacio público, sé que es una infracción administrativa aquí en la ciudad de Quito, me van a sancionar por la misma causa, ¿no? No se puede realizar aquello. También ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial, incompetente. También dentro del proceso contencioso administrativo existe lo que es las excusas, las recusaciones, ¿sí? Como en otras materias. Y lo mismo sucede dentro del procedimiento administrativo, que la excusa es cuando el propio juez, ¿sí? Presenta su escrito bajo las causales de excusa, siendo que es amigo del demandado, que tiene una enemistad con el demandado, guarda interés en la causa y demás. Las mismas causales también recaen para la recusación. La diferencia de la recusación es que la presenta una de las partes, no es de oficio, ¿sí? Por parte del juzgador, sino lo hace una de las partes. Yo como demandado señalo que el juez no está siendo imparcial porque hace 4 años trabajaba bajo mi mando y yo lo despedí, entonces tiene una enemistad conmigo. No, tanto la excusa como la recusación debe ser probada. ¿Sí? Y por último, y algo muy importante de la garantía básica del debido proceso es que toda persona puede recurrir al fallo, ¿sí? Sin embargo, dentro del proceso contencioso administrativo, ¿sí? Lo que establezca el tribunal contencioso es de última instancia, ¿sí? No es que existe mm, otro recurso en la que pueda yo acudir, ¿sí? Encima de ello.
sino solo, únicamente lo que conllevaría sería interposición de casación, pero que no es recurso a distancia. Eh, Teniendo en cuenta ello, entonces, dentro de ya del proceso contencioso administrativo tenemos unas normas que son directamente aplicables, ¿sí? Para la administración pública. Por ejemplo, cuando una institución pública tenga en conocimiento que existe un proceso en contra de dicha institución, ¿sí? Una demanda, perdón, administrativa en contra de dicha institución, deberá, ¿sí? Este elevar la consulta al inmediato superior, poner en conocimiento de la máxima autoridad. Generalmente son notificados los representantes legales, la dirección jurídica de cada institución. Ellos deberán poner en conocimiento a la máxima autoridad. Eh, Llega entonces la acción subjetiva, la acción objetiva y demás, la demanda. Lo que no puede hacer la institución pública, ¿sí? Es allanarse a los hechos de la demanda primero. No es que me dicen yo incumplí, por lo tanto, el ciudadano dice que el acto administrativo es ilegal porque no se me fue notificado. Yo como administración pública no puedo decir, señor juez, yo me allano a la demanda, estoy de acuerdo, no fue debidamente notificado, ¿sí? Conforme a lo que señala el administrador. La administración pública no lo puede realizar. Eh, Tampoco puede renunciar, ¿sí? A, a su derecho a recurrir a fallo. Tiene la obligación necesaria de apelar, ¿sí? La sentencia. Y por último, no puede desistir de la Procuraduría General del Estado. Tengamos en cuenta que la Procuraduría General del Estado es el representante legal de toda la administración pública y en todo procedimiento contencioso administrativo, incluso en procesos constitucionales, en la cual se vea eh, una de las partes sea la administración pública, ¿sí? Participa y debe ser notificada la Procuraduría General del Estado. Por eso, si yo como Ministerio de Deporte soy la máxima autoridad, llega una demanda en contra del ministerio, debo poner en conocimiento a la Procuraduría General de Estado, ¿sí? Pero no solo decirle he sido demandado, sino también de consultarle. Estos son los hechos, esto será el derecho, esta será la defensa y esto consideramos que vamos a hacer y demás, ¿no? Preparar toda una estrategia que iría de la mano. No es que a las audiencias del proceso contencioso administrativo vaya el procurador, sería algo totalmente no incoherente, pero sin embargo, de tantas demandas que existen contra la administración pública, solo en tema administrativo, no va a poder acudir a todas, ¿no? Generalmente lo que hace el Procurador General del Estado es delegar, ¿sí? A su representante. Otras normas que existen dentro del proceso contencioso administrativo es que son gratuitos, excepto aquellos que se establecen paga de tasas judiciales y de todo tributo, que básicamente estamos hablando ya de un procedimiento contencioso tributario, ¿sí? La administración pública no pagará caución en las reclamaciones sobre recusaciones y demás. Como les mencioné, existirá un procurador general, ¿sí? Y la cuantía en los procedimientos solo se establecerá en casos, en contratos administrativos, ¿sí? En acciones subjetivas no se puede establecer una cuantía y tampoco dentro de las acciones de lesividad. Eh, Básicamente es este proceso contencioso administrativo, las normas generales, la jurisdicción administrativa nace con este control de legalidad, ¿sí? Acerca de las actuaciones que realiza la administración, acerca de la legalidad del acto administrativo, de los contratos administrativos, del acto normativo, ¿sí? Por lo tanto, goza de esta potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. También cuenta con una fase de ejecución forzosa dentro del procedimiento contencioso administrativo y una fase de seguimiento, obviamente, ¿no? La jurisdicción administrativa conoce todas las impugnaciones administrativas en contra de los actos administrativos, cuando se interpone una acción de lesividad, en contra de contratos administrativos
incluso excepciones a las coactivas, ¿sí? Cuando se impone una acción objetiva en contra de un acto normativo y demás. Y sin embargo, existen ciertas excepciones. Secciones como en materia constitucional, electoral, cuando un juez electoral dicte un acto administrativo, lo que el día de ayer yo les indicaba, o me parece que es en la primera clase, acerca de este reglamento de trámites que tiene el Tribunal Contencioso Electoral, sí, que netamente es un acto normativo, pero a cambio está dentro de la materia electoral. Por eso es que ningún ciudadano puede acudir ante el contencioso administrativo para anular aquella resolución. Entonces, tener muy en cuenta que, si bien regula todo tipo de administración pública, pero en materias constitucionales, en materia electoral, no puede establecerse una demanda en contra de acciones administrativas, ¿no? Esta jurisdicción administrativa se encuentra actualmente, sí, organizado a través del Tribunal Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, que era un consejo que estaba presidido por el presidente de la República. Era básicamente más asesores que jueces. No es que se encargaban de juzgar, ¿sí? Eh, si tal institución pública emitió legalmente un acto administrativo. No, sí, no se encontraba de aconsejar al presidente de la República de hacer políticas públicas, de emitir cierta actuación administrativa o tal ministerio. Entonces, el Tribunal Contencioso Administrativo nace a partir de 1967, en la cual se establece que va a conocer las causas administrativas y tributarias. ¿Sí? Esta pertenece o está sometido también a lo que determine el Consejo de la Judicatura y su característica, bueno, además que tiene una jurisdicción a nivel nacional, ¿sí? Como les mencionaba, también es de única instancia. Eh, para recurrir nosotros a la vía contencioso administrativo, no es que debemos primero eh, culminar, ¿sí?, la fase administrativa. Por ejemplo, no es que yo debo primero apelar o presentar un recurso extraordinario de revisión para presentar una acción subjetiva, para acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿sí? Sino directamente yo puedo acudir a la vía contencioso administrativa, ¿sí? Eh, por lo tanto, no es una vía a distancia. Ah, dentro de un proceso administrativo, ¿sí?, la carga probatoria es de la administración pública, siempre y cuando no sea un procedimiento que se otorgue o se busque el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, si yo quiero eh, que se me otorgue una licencia y demás, o un permiso ambiental, ¿sí? Digamos, eh, como yo busco el ejercicio de un derecho, ¿sí?, y en mi petición, yo debo cumplir con los requisitos. Por ende, la carga probatoria sería mía. Pero si la administración pública busca establecer obligaciones, sí, lo que sucede generalmente es que la carga probatoria se invierte, perdón, es de la administración, ¿no? En lo contencioso administrativo, lo que sucede es que la carga probatoria se invierte. Por ejemplo, en el mismo caso, si se me niega el permiso, yo voy ante el contencioso administrativo y digo, este acto administrativo es ilegal. Lo que tiene que demostrar la administración pública ahí es, no es ilegal por este motivo, porque yo constaté las siguientes pruebas, ¿no? Y lo mismo sucede si se me impone, digamos, una sanción. Se me impuso una sanción, ahí la carga probatoria era de la administración porque se me impuso una obligación, pero cuando yo voy al contencioso administrativo, sí, le digo, señor juez, ese acto administrativo es ilegal por estos motivos. Aquí están mis pruebas. ¿Sí? Dentro de la justicia contencioso administrativo tampoco se resuelve cosas nuevas, sino netamente conforme a lo que se encuentra también dentro del expediente. ¿Sí? No es que, aparte de que se me sancionó, va ante un juez, perdón, aparte de que no se me otorgó el permiso, yo ambienta también le solicito al señor juez que la administración se me otorgue un permiso de funcionamiento. ¿Sí? No.
sino solo la pretensión inicial del proceso administrativo o aquellas que se encuentren dentro del contrato administrativo y demás. ¿Sí? Eh, la justicia o la jurisdicción contenciosa administrativa, los jueces administrativos, tampoco se van a pronunciar en casos de falta de pronunciamiento de la administración pública. No es que por existir silencio administrativo, por ejemplo, a Marlon, yo solicité un permiso y y este permiso no se emitió ningún acto administrativo señalando que se me niega o se me acepta. ¿Ya? Sin embargo, la ley dice, ¿sabe qué? Existe silencio administrativo negativo, digamos, cuando el permiso no haya sido respondido en 30 días. Yo voy ante el juez de lo contencioso administrativo y le digo, ¿sabe qué? Declare el silencio administrativo negativo. El juez lo que dispone la declaración del silencio administrativo negativo, pero no procede, ¿sí? Con señalar que efectivamente el señor Marlon cumplió con los requisitos, ¿sí? Por lo tanto, debe otorgarse el permiso, ¿sí? Que está solicitando. No, sino netamente lo aplicable a lo que dice la ley. No es que se pronuncia por parte de la administración, ¿sí? Cuando exista este silencio. De tal forma, entonces la jurisdicción contenciosa tributaria y contenciosa administrativa se encuentra prevista en la Constitución, también en la ley, ¿sí? En el Código Orgánico General de Procesos, que tenemos a partir del capítulo segundo, ¿sí? Del Código Orgánico General de Procesos, desde el artículo 99, en donde ya se establece cuál es la competencia, ¿sí? Eh, Posteriormente, el objeto que debe cumplir la demanda, los requisitos, cuáles son los sujetos activos y demás. ¿Sí? Esta jurisdicción tiene por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad, como ya les mencioné, de los hechos, acto administrativo o contrato del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo. Y así como conocer sobre los diversos aspectos de la relación jurídica tributaria y jurídica administrativa, incluso la desviación de poder. Ahora, entonces, tomando en cuenta aquello, ¿sí? ¿Cómo inicia un proceso contencioso administrativo? ¿Ya? Si nosotros, uy, se fue recordamos el día de ayer, perdón, sí se puede ver la diapositiva, ¿no? Ok. Sí, perfecto. Si nosotros tomamos en cuenta, sí, lo estudiado el día de ayer, existía una potestad que tenía la administración pública, ¿sí? De revisar sus propios actos de manera oficiosa. ¿Sí? No importaba que el ciudadano me lo diga, que el administrado me comunique que el acto que yo realicé, ¿sí? Como administración pública es ilegal o no cumple la ley, tiene vicios no convalidables, ¿sí? Dentro del proceso contencioso administrativo no sucede aquello, el juez no es que actúa, ¿sí? De manera oficiosa, sino lo que necesita y bajo un principio, recuerde que dentro del proceso contencioso administrativo existe eh, este principio de impulso que va a ser para las partes, ¿sí? Deberán ser las partes procesadas quien impulse. En razón de ello, el juicio de contencioso administrativo inicia con una demanda, ¿sí? Generalmente, la demanda siempre va a ser presentada por el ciudadano, ¿sí? Y eh, perdón, o por el administrado, ¿no? Sí, por la persona interesada, como veíamos el día de ayer. Y la única manera, sí, que la administración pública pueda presentar una demanda es a través de una acción de lesividad, ¿sí? O para establecer también pretensiones contra otra entidad. Por ejemplo, como yo les señalé, la lesividad es para un acto favorable, necesariamente. Eh, lo que sucede en el municipio de Quito, se le otorga un permiso de construcción,
¿sí? A un ciudadano A, ¿sí? Pero este permiso de construcción le dice que puede construir en una quebrada, ¿sí? Se puede ver que eh, no se está precautelando los derechos del ciudadano, ya que puede existir o se encuentra en una situación peligrosa. Pero hay el acto administrativo que le otorga dicho derecho, ¿sí? Le otorga ese permiso. Ese es netamente un acto favorable, es a favor del ciudadano. La administración pública no es que va a, a decir, ¿saben qué? Vámonos eh, bajémonos dicho permiso a través de la interposición de un recurso de apelación, ¿sí? O a través de la interposición de un recurso extraordinario de revisión, ¿sí? O a través de la revisión de oficio. No, ¿ya? Necesariamente, ¿sí? La administración pública debe presentar la acción de lesividad, ¿sí? Debe declarar ese acto administrativo primero como lesivo y luego acudir ante la justicia contencioso administrativo para que sea el juez quien declare que ese acto favorable, ¿sí? Es ilegal o tiene vicios no convalidables y demás, y declarar la nulidad del mismo. Solo de esta manera, entonces, tenemos en cuenta que la administración pública puede acudir, ¿sí? Ante este tipo de jurisdicción. El tipo de proceso que se sigue dentro de la jurisdicción contencioso administrativa es un procedimiento ordinario. En el Código Orgánico General de Proceso van a haber diferentes tipos de procedimientos, pero cuando hablamos de la administración de justicia, contencioso, tributaria y administrativa, estamos hablando de que se va a seguir un procedimiento ordinario, que esto conlleva la presentación de una demanda, la contestación de la demanda, ¿sí? Una audiencia preliminar y finalmente la audiencia de juicio. Y por último, el propio Código Orgánico General de Proceso establece cuáles van a ser las materias en las cuales va a actuar. ¿Sí? No es que pueda actuar en contra de un acto de simple administración o en contra de un hecho administrativo. Sí, sí, es la eh, es la propia jurisdicción administrativa en la cual dice, yo voy a actuar, ¿sí? Solo en estos casos. Como les mencioné, entonces todo procedimiento administrativo se va a tramitar dentro de un procedimiento ordinario, ¿sí? El procedimiento ordinario, ¿sí? Es toda aquella petición que no tenga previsto un trámite especial para su sustanciación. No es que la interposición de una acción subjetiva, le dice el código, el COGE, digamos, no dice por la presentación de una acción objetiva se seguirá un procedimiento ordinario, no, sino a la falta de no establecer un procedimiento especial para esa acción, se va a seguir un procedimiento ordinario. Ahora bien, de tal manera entonces, ¿cuáles son los mecanismos en los cuales yo puedo recurrir, ¿sí? Para presentarme antes o acudir a esta jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Ya? Tengamos muy en cuenta eh, que tenemos cuatro maneras o cuatro medios, ¿sí? Cuatro acciones, cuatro recursos, ¿sí? Para acudir ante la jurisdicción administrativa. Tenemos lo que es la acción de plena jurisdicción o subjetiva, ¿sí? Esto es en contra de actuaciones, ¿sí? Que producen efectos jurídicos directos y que sean desfavorables. Si nosotros recordamos la clase del día de ayer, hablábamos es la actuación administrativa que produce efectos jurídicos directos, ¿sí? Y básicamente, ¿sí? Es el acto administrativo que produce efectos jurídicos directos y de carácter individual o general. Por este motivo es que produce efectos jurídicos directos. Entonces, si nosotros queremos
acudía ante el contencioso administrativo, ¿sí? Para anular un acto administrativo que sea desfavorable, que se me haya impuesto una obligación o se me haya limitado el ejercicio de un derecho, se me haya negado el ejercicio de un derecho y demás, yo debo poner una acción, se debe interponer una acción de plena jurisdicción o una acción subjetiva, que básicamente es lo mismo, solo que es lo que cambiaría es el nombre. Por otro lado, sí, la anulación objetiva o por exceso de poder son para aquellas actuación administrativa que produce efectos jurídicos, sí, indirectos y de carácter general, y siempre y cuando exista y adolezcan de vicios legales. Acá lo que estamos hablando directamente es acerca del acto normativo, ¿ya? Cuando ustedes se encuentren frente a una resolución administrativa que regule un tipo de trámite, ¿sí? Que viene a ser un acto normativo, no es que van a interponer una acción de plena jurisdicción para declarar nulidad de hecho, sino deben interponer una acción de anulación objetiva, ¿sí? De acción objetiva o por el exceso de poder, señalando, ¿sí? Que dicho acto normativo es ilegal o esto que fue emitido sin competencia, en contra de lo que establece la Constitución, ¿sí? Con todos estos vicios que, que les mencionaba el día de ayer acerca de que no son convalidables. Por otro lado, ahora bien, si nosotros la acción de plena jurisdicción o subjetiva solo si es para actos desfavorables, ¿qué sucede con los actos favorables? ¿Sí? Cuando realmente tenía que ponerse una sanción a una persona y no se le impuso la sanción, ¿ya? Estamos hablando de un acto favorable y demás. Para que nosotros busquemos la nulidad de este tipo de actos en la vía jurisdicción contencioso administrativo, ¿sí? Se debe interponer una acción de lesividad, ¿sí? Eh, Esta acción de lesividad tiene un procedimiento especial. Lo que primero debe hacer la administración pública y la lesividad solo, perdón, lo interpone la administración pública, no lo puede interponer el ciudadano, puesto que no tuviera derecho alguno, ya que sería un acto favorable, sino la propia administración pública, ¿ya? Primero debe la administración declarar nulo, perdón, declarar lesivo el acto, ¿sí? Pero esta declaración de lesividad por parte de la administración no conlleva la nulidad del acto, sino solo la declaratoria de lesividad. Posteriormente a esta declaratoria, se emitirá el informe respectivo y la administración debe recurrir a la justicia contencioso administrativa. El juez de lo contencioso deberá observar, analizar y demás para ver si efectivamente, ¿sí? Esa declaratoria de lesividad que realizó la administración pública es legal y es idónea. Y será el juez quien declare ya como nulo, ¿sí? Primero como lesivo el acto administrativo y luego como nulo. Y por último ya tenemos los procedimientos especiales procedimientos especiales es para temas netamente ya de contratación pública, cuando nosotros buscamos la nulidad del acto administrativo, de resolver un tipo de controversia, de buscar una consignación, y incluso también cuando nosotros buscamos la responsabilidad objetiva del Estado. Sí, esta responsabilidad objetiva del Estado es cuando la administración pública, sí, estaba obligada a otorgar o a la prestación de un servicio, sí, y lo que realizó es perjudicar tanto a la administración como, sí, al administrado o a la ciudadanía. Por ejemplo, y algo que está muy de moda es acerca de las vallas publicitarias en la ciudad de Quito, ¿no? No hace mucho, estas vallas publicitarias sí se encontraban ubicadas también en el Parque de la Carolina por la Cruz del Papa,
¿sí? Quien tiene el ejercicio de controlar estas vallas publicitarias es la Agencia Metropolitana de Control. Entonces, la agencia, quien verá que cumpla con los permisos, ¿sí? Las autoridades para poner una valla publicitaria, una propaganda. Y a su vez, en el caso de que eh, una valla publicitaria sea impuesta de manera ilegal, sin permisos y demás, se sigue un procedimiento sancionador y es la administración pública de la cual debería, a través de esta potestad de ejecución forzosa, ¿sí? De bajar esa valla, ¿sí? De derrocar esa valla publicitaria y demás. Lo que sucedió es que existió una valla publicitaria en el Parque de la Colorina que en ningún momento se le abrió un proceso sancionador, que la Agencia Metropolitana de Control tenía conocimiento de aquello, y al final del día, lo que terminó la valla publicitaria es cayéndose, ¿sí? Cayendo sobre una persona. ¿Sí? Lastimosamente esta persona fue mayor de edad, no pasó mayores, sin embargo, puso, ¿sí? Una acción contenciosa administrativa por responsabilidad objetiva del Estado. Porque en contra de la Agencia Metropolitana de Control y efectivamente en contra del municipio, ya que como ciudadano, sí, se sintió afectado por la omisión de control que realizó la Agencia Metropolitana de Control. Teniendo en cuenta aquello, entonces, no es que en todo momento yo pueda interponer una acción de plena jurisdicción. Me impusieron una sanción administrativa el día de hoy. No es que tengo 5 años para yo interponer la acción subjetiva, ¿sí? Acudir al contencioso administrativo, ya que la administración, si tiene 5 años para a- abrir la coactiva o para realizar el cobro de manera forzosa de esa sanción, ¿sí? No es como que yo como ciudadano también tengo esos 5 años para acudir ante un juez de lo contencioso administrativo. No, igual sucede para las demás acciones. Esto conlleva entonces que para cada acción, ¿sí? Existe un término, un plazo también de interposición. Estos tiempos, ¿sí? Son específicamente para ejercer, ¿sí? Su derecho de recurrir a la justicia contencioso administrativa. De tal manera que para interponer una acción de jurisdicción o subjetiva, tenemos el término de 90 días contados a partir del día siguiente de la notificación de la. Se me notificó el día de hoy, tengo 90 días contados desde el día de mañana, ¿sí? Para yo ir ante un juez de lo contencioso administrativo. Se me había notificado, se me había emitido el acto hace un mes y recién me acaban de notificar el día de hoy, ¿sí? Yo me estoy dando de notificado netamente el día de hoy, aunque el acto administrativo haya sido emitido un mes atrás, hace un mes. Como me di por notificado el día de hoy, ¿sí? El término de los 90 días va a recurrir desde el día de mañana. Tener muy en cuenta aquello porque esto eh, es pregunta de examen, ¿sí? Que el término para interponer la acción subjetiva o la plena jurisdicción va a correr desde el día siguiente de la notificación del acto, no desde el día de la emisión. Tomar muy en cuenta de ello. ¿Por qué? Porque para la acción objetiva o por exceso de poder, ¿sí? Esto existe plazo de 3 años a partir del día siguiente de la emisión del acto normativo. Tengan muy en cuenta que nosotros hablábamos para acción de anulación cuando tenga caracteres generales, ¿sí? Por ejemplo, yo emito como Ministerio de Deporte que para aquellos que quieran acudir a las canchas, ¿sí? Del Ministerio de Deporte, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Artículo 1, contar con cédula. Artículo 2, eh, contar con la indumentaria necesaria. Artículo 3, contar con una moto,
Sí, suena absurdo, pero yo les pongo, contar con un amor. ¿Sí? Entonces, tranquilamente se puede acudir ante el contencioso administrativo y decir, ¿sabe qué? Ese requisito que se interpuso es ilegal, no cumple, ¿sí? Estaría en contra de la Constitución, y puedo acudir ante un juez de lo contencioso tributario para que declare nulo ese acto normativo. Para ello yo tengo el plazo de 3 años como ciudadano, pero como es un acto normativo y tiene carácter general, no es que el Ministerio de Deporte me notificó directamente a mí, sino lo que hizo fue emitir la resolución y publicarla en su página web, ponerla en los medios de comunicación e incluso muchas instituciones han optado por publicarlos en el registro oficial, ¿ya? Entonces no es que hay una notificación, sino más que todo hay una publicación. Por eso es que el plazo de 3 años para interponer una acción objetiva o por exceso de poder serán contados a partir del día siguiente de la emisión del acto. Por otro lado, para interponer una acción de lesividad, ¿sí? Se tiene 5 años contados a partir del día siguiente también de la emisión del acto. Si tenemos en cuenta que va a ser la propia administración pública quien va a interponer una acción de lesividad, es la misma administración pública que desde el día siguiente de la emisión del acto tiene conocimiento del acto administrativo, del contenido, incluso en el mismo día, en el mismo momento que lo emite. Marlon, Perdón. Marlon, me parece que en lesividad te estás confundiendo. Son 90 días en el caso de lesividad y es a partir de que se declaró la lesividad. Eh, déjame revisarla, por favor. Ojo, pero 90 días, sí, para resolver que tiene la administración, ¿no? No precisamente, sí, no precisamente esto conlleva a que tenga 90 días para la presentación, sí, de la lesividad, para hacer el ejercicio de la lesividad. Les pongo con un ejemplo. Si yo emito un acto favorable el día de ahora, sí, si yo emito un acto favorable el día de ahora, yo tengo 5 años para declararlo lesivo al acto, ¿sí? A partir de que lo declaro lesivo, tengo el término de 90 días para acudir, ¿sí? A la justicia contencioso administrativa. Pero de ahí existe el plazo de 5 años para declarar lesivo un acto administrativo. Y a su vez, Doctor, disculpe, ¿podría repetir eso de los 5 años y de los 90 días que nos acabo de mencionar recién? Disculpe. ya, a ver, eh, si yo emito, sí, para, perdón, para ir ante la justicia contencioso administrativa y presentar una acción de lesividad, lo primero que debo hacer es declarar lesivo el acto administrativo, ¿ya? Para la administración pública, para declarar lesivo el acto administrativo, tiene 5 años a partir del día siguiente de la emisión del acto, ¿sí? Yo lo declaro lesivo al acto, ¿sí? Eh, en el cuarto año, ¿ya? Estoy dentro de plazo para declarar. Pero como bien lo dijo Christopher, ¿sí? Se tiene posteriormente término de 90 días para acudir al contencioso administrativo. Desde la declaratoria, ¿sí? De la lesividad del acto. ¿Se me entendió? ¿Sí? Bueno, también tengo otra pregunta en el chat, en la cual determina si la lesividad puede ser declarada de oficio a petición de parte. Realmente si la lesividad solo puede ser declarada de oficio, sin embargo, sí puede existir una insinuación, ¿sí? En la cual un ciudadano puede decir, ¿sabe qué? El acto que usted emitió es lesivo para la propia administración, pero sigue siendo una insinuación.
lo mismo que sucede con la revisión de oficio, ¿no? Pero esto no conlleva que sea obligatorio, por lo tanto, la lesividad básicamente siempre va a ser o siempre es de oficio. Posteriormente tenemos las acciones especiales, ¿sí? O la acción especial, en la cual esto se tiene el plazo de 5 años a partir del día siguiente de la emisión o de la celebración incluso del contrato administrativo o la emisión del acto y demás. Es de tal manera que conforme a lo que vimos el día de ayer acerca de las actuaciones administrativas, que si nosotros queremos sí, anular un acto administrativo, sí, nosotros como ciudadanos tenemos los recursos administrativos, pero también tenemos la acción subjetiva o de plena jurisdicción, ¿sí? Y que no es necesariamente que yo debo presentar primero el recurso de apelación y luego ya la justicia contenciosa administrativa, ¿no? No es necesario. Ahora, si yo busco la nulidad del hecho administrativo o del acto de simple administración, la vía idónea es la reclamación. Y esto es dentro, ¿sí? del proceso administrativo, no dentro de la jurisdicción contenciosa, ¿no? Si yo busco la anulación de un contrato administrativo, ¿sí? Debo interponer una acción especial, ¿sí? Para acudir ante el juez de lo contencioso administrativo o eh, eh, buscar o acudir ante un procedimiento ordinario conforme a lo que establezca la Ley Orgánica de Contratación Pública. Y por último, si busco la nulidad de un acto normativo, ¿sí? Debo interponer una acción objetiva o de anulación, ¿sí? En este punto voy a hacer el receso de unos 5 minutitos, ¿sí? Para continuar con la clase.
Eh, Muy bien, continuando entonces. Como les mencionaba al inicio, entonces, la jurisdicción contencioso administrativa tiene ciertas excepciones, como es en materia electoral, constitucional, arbitral, penal, incluso en actos discrecionales, en salud de higiene. eh, por ejemplo, cuando se emitió el acto normativo acerca de la pandemia, cuando lo hizo el Ministerio de Salud Pública, estos no se encontraban sujetos, ¿sí?, ante la jurisdicción contencioso administrativa, sino netamente era una competencia del Ministerio de Salud Pública que por interés general, ¿sí?, no podría buscarse la nulidad de aquello. Dentro del procedimiento contencioso administrativo tenemos un actor, ¿sí?, eh, un de, y un demandado. El actor será puede ser una persona natural, jurídica, ¿sí?, que considere que sus derechos han sido vulnerados, sus derechos, ¿sí?, fueron afectados o tenga un interés legítimo sobre la causa. Netamente lo que hablamos el día de ayer acerca de persona interesada. Pero el actor también puede ser la administración pública, como les mencioné, acerca de interponiendo una acción de lesividad o un tema también de un recurso, de una acción especial. Existen dentro de la jurisdicción contencioso administrativa un tercero coadyuvante que tiene una relación sustancial con las partes. ¿Sí? Los efectos de la sentencia no son directos, pero les puede llegar a afectar también. Generalmente siempre va a ser el conviviente, ¿sí?, esposo, esposa, incluso en muchos casos los hijos, puesto que llegarían a ser herederos y demás, ¿no? Y por último, tenemos al demandado, ¿sí?, que puede llegar a ser el órgano público, la administración pública, una persona de derecho privado, ¿sí?, o un particular que ha sido beneficiario o no, ¿sí?, o se le haya impuesto una obligación también. En el caso, cuando participa la Procuraduría General del Estado, siempre lo va a hacer bajo la legitimación pasiva, ¿sí?, y en representación de la administración pública, pero siempre deberá actuar la Procuraduría General del Estado. En el caso que no esté, el juez lo que conlleva era la suspensión de la audiencia, ¿sí?, hasta que se encuentre un delegado. Ahora, este proceso contencioso administrativo, ¿sí?, de manera muy general, tiene un inicio que es la fase de admisión, ¿sí? En esta fase de admisión se procede con una demanda y la demanda debe cumplir con los requisitos previstos que se encuentran en el Código Orgánico General de Proceso. También se debe cumplir con los procesos o con los tiempos determinados para la presentación de esta demanda, de esta acción. Muy buena pregunta que me realicen por el chat. No, la Procuraduría General del Estado solo acudirá cuando hablamos acerca eh, de la administración pública, ¿sí?, ejecutiva. Lo que sucede con los gobiernos autónomos, como bien menciona, existe un procurador síndico, por lo tanto no se requiere que acuda a la Procuraduría General del Estado. Bueno, continuando entonces, esta demanda debe cumplir con los requisitos previstos. También debe presentarse dentro de los plazos y dentro de los términos antes que hemos señalado. Por ejemplo, si se quiere poner una acción subjetiva dentro de los 90 días, del día siguiente y demás. En el caso de que no se cumpla con los requisitos, esto conllevaría a la inadmisión de la demanda y en la demanda debe anexarse todas las pruebas necesarias, ¿sí?, que consideren pertinentes. La legitimación activa dentro de este tipo de procedimiento contencioso administrativo conllevaría, que sería la parte actual que les mencioné muy breve, eh, puede ser la persona natural jurídica que tenga interés directo, ¿sí?, la administración pública con interés general en actos normativos, en caso de acto de lesividad, la o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico, la administración pública a través de la máxima autoridad en caso de lesividad, como les mencioné, y la persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado
o lesionado por hechos en temas de contratación, que son procesos especiales, ¿sí? Eh, procesos especiales en responsabilidad objetiva del Estado, ¿no? Cuando la demanda entonces no cumpla con los requisitos, debe ser inamitida por prescripción de la acción. Yo como ciudadano tenía un tiempo para acudir ante la justicia contencioso administrativa y no lo realicé, por lo tanto prescribió mi acción, ¿sí? Mi derecho de petición para acudir ante este tipo de jurisdicción. Ahora, ¿cuáles serán los requisitos entonces que debe presentarse dentro de una demanda mm, dentro de la justicia contenciosa administrativa? Pues conforme al Código Orgánico General de Procesos, primero es la designación de la o juez ante quien se propone, no necesariamente va a decir Marlon Ron, juez de tal, sino el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, ¿no? Luego, generalidades de ley, que son los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, pasaporte, estado civil, edad, ¿sí? Y demás. Es muy importante que cuando la demanda es presentada por una persona jurídica, generalmente siempre va a ser a través de su representante legal, ¿sí? Entonces, yo, Marlon Ron, presento la siguiente demanda en mi calidad, ¿ya? En caso de ser una persona jurídica o a su vez en caso de ser un procurador, se encuentre en calidad de procurador, entonces deberá demostrar, ¿sí? Y señalar que se encuentra en procurador en su calidad de representado. El número del registro único de contribuyente, que esto básicamente se refiere en materia contencioso tributaria, ¿sí? Los nombres completos y designación del lugar en que se debe citar o al demandado, además de la dirección electrónica. Generalmente siempre se tiene el lugar que debe citarse porque las demandas son en su mayoría en contra de la propia administración pública, ¿no? Entonces, pueden hacerlo. En este caso, decirle al juez que se cite al demandado, al Ministerio de Deporte en una de sus sucursales, en una de sus zonales, o a su vez directamente en la matriz. Eh, Otro requisito que debe cumplir la demanda es la narración de los hechos detallados y también establecer con fundamento, ¿sí? Las pretensiones debidamente clasificadas y numeradas. Y y a su vez también se debe establecer los fundamentos de derecho que justifiquen el ejercicio de la acción, ¿sí? Una vez que se establezca o se anuncie los hechos y se establezcan los fundamentos de derecho, la demanda también deberá anunciarse las pruebas, ¿sí? Que se ofrece para acreditar los hechos. No es que yo digo que debidamente no fui notificado, ¿sí? Porque mi correo electrónico es Yahoo y en el expediente consta en Hotmail. Yo debería acreditar, ¿sí? Que efectivamente mi correo electrónico debería probar que termina en Yahoo y no es el Hotmail. Entonces puedo materializar o notarizar mi dirección electrónica, ¿sí? Y presentar esto como prueba. Otro requisito es que si nosotros se solicita auxilio probatorio, ¿sí? Este debe encontrarse fundamentado. En muchos de casos es en contra de la propia administración pública, entonces la administración pública quien va a contener la información, ¿ya? Si yo quería ir ante el juez de lo contencioso administrativo y para presentar mi demanda necesitaba el expediente, pero la administración pública, la institución pública no me lo dio, ¿sí? Yo puedo solicitar al juez que sea el juez quien ordena a la administración pública de remitir debidamente el expediente. Ahora, este pedido que le realiza el juez debe estar debidamente fundamentado, ¿sí? Por lo tanto, le puedo indicar al señor juez que con escrito de tal fecha, ¿sí? Yo le solicité a la administración que se me remita y hasta el día de hoy no lo hizo, ¿ya? Entonces, mi pedido que no fue atendido, que yo requiero que el juez ordene,
¿sí? Se encuentra debidamente fundamentado. Que la pretensión sea clara y precisa en lo que se exige, en muchos casos a veces se le indica que el acto solo es ilegal, ¿sí? Pero no se solicita al señor juez que declare como nulo el acto o que revoque el acto administrativo. Entonces es muy necesario, ¿sí?, establecer bien la pretensión clara, eh, la cuantía, ¿sí? En el caso de procedimiento especial, en contrato administrativo, la especificación del procedimiento que se debe sustanciarse, ¿sí? Que es un procedimiento ordinario, como les mencionaba, y las firmas del actor o del procurador y del defensor. Tener muy en cuenta que para acudir ante el contencioso administrativo se debe acudir con un patrocinio, con el abogado de un patrocinio, en la cual se deberá firmar la demanda de manera conjunta. Sí, y los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso, siendo sobre todo en contencioso tributario. Un requisito adicional que se prevé es que se deberá juntar copia de la resolución, del acto administrativo, del contrato o disposición en la cual se encuentra demandado, ¿no? No es únicamente señalar que yo, mediante la acción subjetiva, presento en contra del acto administrativo número 2, sino lo que se busca también es que se anexe una copia de dicho acto administrativo, de dicha resolución. Ahora, ¿qué sucede entonces si eh, yo presento una demanda, pero también tenía un recurso o un reclamo en la vía administrativa? ¿Sí? La presentación de una demanda ante el contencioso administrativo deja insubsistente cualquier reclamo administrativo, ¿no? Y así lo establece la causa 3 del artículo 218. De lo que recuerden que cuando les hablaba el día de ayer, que cuando causa estado un acto administrativo es cuando se presenta una demanda o cuando se acude ante lo contencioso administrativo, ¿no? Ahora bien, en el caso de que la demanda no cumpla con los requisitos, se deberá subsanar. Y una vez subsanado, se procede con el sorteo de la causa. Si no se subsana uno de los requisitos, lo que se procede es con la inadmisión también de la demanda, ¿sí? Pero esta inadmisión también puede darse por falta de incompetencia en razón a la materia, al tiempo, al territorio. Puede ser que no sea ante el contencioso administrativo o no haya existido, ¿sí? O la demanda haya sido interpuesta fuera de los tiempos. Ya prescribió mi ejercicio de acción. También se puede inadmitir cuando existe la acumulación de pretensiones, ¿sí? Cuando se busca no solo la nulidad del acto administrativo, sino también que se solicite la nulidad del procedimiento y a su vez se solicite la declaratoria de revocatoria, digamos, del título ejecutivo, en la cual se desprendió del acto administrativo, ¿no? Entonces, cuando existe un tipo de acumulación de pretensiones, la demanda será inadmitida. Eh, es de tal manera que para la admisión de la demanda, el juez tiene el término de 5 días para realizarlo, ¿sí? Podrá ordenar que se haga las diligencias necesarias, pero si no se cumple con los requisitos antes señalados que les mencioné, ¿sí? El juez deberá ordenar que se aclare y complete en el término de 3 días, ¿sí? Y si no lo hace, la demanda será inadmitida por la falta de cumplimiento de requisitos. Tener muy en cuenta, ¿sí? Y esto es caso práctico realmente, que cuál es la diferencia entre citación y notificación dentro de un proceso. Y esto en la mayoría de procesos sucede, ¿sí? La citación es para el ejercicio del derecho de defensa del demandado, ¿ya? Es en el primer momento en el cual el juez ordena, ¿sí?, que se le haga conocer al demandado con el contenido de una demanda.
Posteriormente a esa citación, ¿sí? Se lo va, las demás actuaciones que se pongan en conocimiento a las partes procesales serán conocidas como notificación. La citación es netamente aquello, ¿sí? Para el ejercicio del derecho a la defensa del demandado en el primer momento. Esta citación, sí, se lo va a hacer en el domicilio del demandado, que en cuestiones de administración pública se lo puede realizar en su matriz o a su vez también se lo puede realizar en cualquier zonal o sucursal de la misma, ¿sí? Pero ¿qué sucede si el que demanda, el que presenta la acción, ¿sí? Desconoce, que es muy raro que pase dentro del contencioso administrativo, pero desconoce, ¿sí? El lugar de domicilio del demandado? Lo que debe tomarse en cuenta es que debe declarar debe presentar una declaración juramentada sobre el desconocimiento del domicilio del demandado, ¿sí? Pero conforme a la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional, aparte de esta declaración juramentada, también se debe de señalar en el escrito que se ha hecho hasta lo imposible, se ha hecho todas las medidas, se ha tomado todas las medidas necesarias para conocer el domicilio del demandado. Pero incluso así se ha llegado a desconocer dicho domicilio, ¿no? Esto se va a dejar en acta, así que básicamente es dentro de un auto, dentro de una providencia y demás, y se va a proceder con la citación por la prensa, ¿sí? Del demandado. Ahora, la citación en el domicilio del demandado debe hacerse mediante 3 boletas, ¿sí? En días diferentes y únicamente eh, al domicilio del demandado. Estas 3 boletas pueden ser entregadas de manera directa al demandado o eh, pueden ser fijadas, ¿no? Unas boletas que pueden ser fijadas en la puerta de la administración pública y demás, ¿sí? Netamente fijadas en el domicilio del demandado. Ahora, una vez que haya sido citado el demandado, ¿sí? Se tienen el término de 30 días el demandado para contestar la demanda. Estos 30 días se van a contar a partir del día siguiente del último, ¿sí? De la última citación. Como les mencioné, la citación son a través de 3 boletas en días diferentes. Si a mí me citaron el día lunes, primera boleta, me citaron el día martes, segunda boleta, y me citaron el día miércoles, mi tercera boleta, ¿sí? Yo tengo 30 días para contestar esa demanda, pero contados a partir del último día, que sería el día miércoles, ¿ya? A partir de la tercera boleta, de una manera un poco más sencilla. Eh, Se calificará la contestación de la demanda, ¿sí? Y a su vez el demandado aquí va a ejercer su derecho a la defensa. Mm, pero también puede presentar, ¿sí? Excepciones previas. Las excepciones previas, básicamente lo que dice el demandado es que puede señalar la incompetencia que tiene el juzgador, eh, la incapacidad de la parte actora o de su representante, por ejemplo, que no es persona interesada, que no es, ¿sí? No tiene interés legítimo en la causa, ¿sí? No tiene un derecho subjetivo dentro de la causa y demás. A su vez, también la falta de legitimación en la causa de la parte actora e incluso en la parte demandada, que yo como Ministerio de Deporte, perdón, no fui el que emitió el acto normativo de la resolución número tal, sino fue el Ministerio de Gobierno, ¿ya? Entonces hay una falta de legitimación, error en la forma de proponer la demanda, ¿sí? E igual, por la acumulación de pretensiones, recuerden que les mencionaba anteriormente que existe, ¿sí? Que por la acumulación de pretensiones la demanda puede ser inamitida. Si esto se le pasó al juez, el demandado puede señalarle, ¿sí? Como una excepción prueba que existe una acumulación de pretensiones. A su vez, cuando existe pendencia, cuando haya prescrito la acción, ¿sí?
haya caducado también el proceso, el procedimiento, cuando ya exista cosa juzgada, ya en otro procedimiento se me declaró que el acto administrativo que yo emití como administración pública es válido, ¿sí? Y otra vez buscan, ¿sí?, la nulidad de dicho acto, entonces ya existe cosa juzgada en tema de transacción. Y por último, cuando exista convenios o compromisos arbitrarios o convenios de mediación, que yo ya les mencioné, que la vía contencioso administrativa, ¿sí?, no recae para temas constitucionales, electorales, incluso arbitrales. Un ejemplo de esto es lo que están haciendo Barça y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Salud, que son agencias adscritas al, al Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Realizan un control ellos del cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Salud. En caso de que no cumplan, ¿sí?, tanto los profesionales de la salud o a su vez instituciones de salud y demás, se emitirán una infracción administrativa y demás, ¿no? Pero recuerden que yo les puse un caso el día de ayer acerca de que ACES puede sancionar administrativamente la negligencia médica, ¿ya? Dentro de negligencia médica, lo que está sucediendo con ACES es que celebran convenios, ¿sí?, ayudan a celebrar convenios, ¿sí?, entre el, entre el profesional de la salud que realizó esta negligencia médica con el ciudadano que se encuentra afectado, ¿no? Estos convenios recaen en pecuniarios, en la devolución del dinero, ¿sí?, de la operación o incluso eh, nuevamente en otra operación. Al existir ya entonces un convenio, ¿sí?, el afectado no puede recurrir, ¿sí?, a la vía contencioso administrativa. Por otro lado, ya una vez en la sustanciación dentro de este procedimiento, ¿sí?, una vez que se contestó la demanda, se calificó la contestación de la demanda, el juez lo que debe convocar es a una audiencia preliminar, ¿sí? Y debe convocarla dentro de los 3 días que una vez que fue presentada la contestación de demanda, y la audiencia no debe celebrarse no menor a 10 días y no mayor a los 20 días. A ver, eh, si el día de hoy me contestaron la demanda, yo como juez, si tengo 3 días para convocar a esta audiencia preliminar, ¿sí? Convocar nomás, lo que hago es emitir una providencia o un auto diciendo, eh, una vez contestada la demanda y que ha sido debidamente calificada, primero, se corre el traslado a la parte denunciada perdón, a la legitimación activa, ¿sí?, al accionante, para que tenga conocimiento de la contestación de la demanda. Y segundo, ¿sí?, se dispone que para el día tal, ¿sí?, se va a celebrar la audiencia preliminar. Básicamente eso es convocar. Ahora, el día en que se ponga la fecha de la audiencia preliminar no puede ser menor a los 10 días, ¿sí?, en el momento que se convoca, pero tampoco no mayor a los 20 días. ¿Sí? No puedo yo convocar una audiencia preliminar luego para 1 mes, 2 meses o 3 meses. ¿Ya? El desarrollo de esta audiencia preliminar se puede, ¿sí?, diferir esta audiencia por una sola vez y por acuerdo de las partes. En el caso de que no se difiera, si se va a instalar la audiencia, el juez va a ordenar que las partes se pronuncien sobre las excepciones, ¿sí?, si existe incompetencia del juzgador, si existe incapacidad de la parte, o si existió prescripción de la acción y demás, ¿no? Una vez superada estas excepciones previas, ¿sí?, el juez, entonces lo que dice es válido el proceso, ¿sí? Y en el caso de que existan vicios,
procedimentales, deberá subsanarlo, ¿no? Procede con el inicio de esta audiencia con la fase de conciliación, ¿sí? En la cual le va a otorgar a la parte actora para que inicie con su pretensión de conciliación. Si no se llega con la conciliación, ya se conlleva, ¿sí? Netamente ya la parte de juicio, en la cual únicamente, ¿sí? Se deberá anunciar la prueba. Ya. Este anuncio de prueba no conlleva la práctica de mismo, sino únicamente la prueba que yo señalé en la demanda, la voy a anunciar. Si en la demanda o en la contestación de demanda yo dije que mi prueba va a ser el oficio número tal, el expediente número tal, de foja tal, la resolución número tal, en la audiencia lo que voy a decir es lo mismo, ¿no? La voy a anunciar. Señor juez, como prueba, anuncio lo siguiente. La resolución número tal que se encuentra en foja número tal del expediente. La resolución número tal que se encuentra en foja número tal del expediente. Una vez anunciada la prueba, ¿sí? Se procede ya con la audiencia de juicio, en donde ya es la litis, ¿sí? O ya la pelea entre la parte actora con la parte demandada, ¿sí? Lo primero que se realiza es que el juez ordenará al secretario, ¿sí? Que dé lectura del extracto de la audiencia preliminar, en la cual se podrá observar o se podrá indicar cuáles fueron los anuncios probatorios. El juez primero otorgará la palabra a la parte actora, ¿sí? En la cual deberá sujetarse a los hechos y a las pretensiones indicadas en la demanda, ¿sí? Y posteriormente practicará la prueba, ¿ya? ¿Qué conlleva a la práctica de prueba? Por ejemplo, si en la demanda yo anuncié el testimonio, ¿sí? O el peritaje del señor A, ¿ya? En esta audiencia de juicio se va a tomar el testimonio, ¿sí? Del señor A, ¿ya? Esa es la práctica de prueba. El anuncio de prueba, lo único que digo es, señor juez, tómese en cuenta el testimonio del señor A. Ya en juicio se tomará el testimonio del señor A, en la cual acudirá a dicha audiencia y se procederá a hacer las preguntas que se considere. Posteriormente será el demandado quien objete, ¿sí? O quien se le otorgue la palabra y igualmente presentará sus alegatos y practicará la prueba. Ya por último, el juez deberá resolver en audiencia, ¿sí? Mediante la emisión de la sentencia del caso. Esto es todo acerca de la justicia contencioso administrativa, de lo que vimos el día de hoy. Eh, Se pueden anular las actuaciones administrativas, ¿sí? Dependiendo qué actuación es, nosotros tenemos los diferentes medios y lo podemos hacer tanto la vía administrativa o tanto la vía contencioso administrativa. Dentro de los últimos casos que nosotros hemos visto en los exámenes que realiza la universidad, ¿sí? Realmente es muy poco, ¿sí? Lo que se indica acerca de la justicia contencioso administrativa. Hemos visto preguntas, ¿sí? Que le señalan básicamente los días. Eso tener muy en cuenta, ¿sí? Eh, Se emitió una sanción disciplinaria y es lo que sucedió en el último caso, en el último examen. Se emitió una sanción disciplinaria a unos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Por ahí hicieron una pregunta de recurso de apelación, pero también señalaron que quieren acudir ante el contencioso administrativo, ¿ya? Eh, no les preguntaban exactamente como qué término tiene para acudir al contencioso administrativo, sino les señalaban como que fue notificado el día tal, ¿sí? El señor Juanito. Y ya en la pregunta, Juanito quiere acudir el día de hoy, 24 de octubre de 2024, ¿sí?
ante el contencioso administrativo, ¿sí? Podrá o no puede o no puede acudir, o puede presentar su demanda o no puede presentar su demanda, ¿ya? Entonces, tener muy en cuenta los términos que tienen para acudir ustedes a la vía contenciosa administrativa para cada actuación administrativa que se presente. Eh, no hemos visto en los exámenes acerca de contratos administrativos realmente, ¿sí? Básicamente porque es una materia muy técnica, ¿sí? Pero sí lo hemos visto acerca de la acción de plena jurisdicción o subjetiva. Y lo más común es acerca de la impugnación, extinción del acto administrativo, ¿no? Es básicamente aquello, el caso práctico que hace la Universidad Central, que ha sido, cambian ciertos detalles, pero siempre, o por el momento, se ha basado en un acto administrativo, ¿no? Pero esto no les deje o no se confíen, sino hay también que estudiar las demás actuaciones administrativas y cómo esto pueden ser extinguidas, ¿no? No sé si tienen dudas, preguntas. Eh, Respecto a esto, la citación que se hace a las entidades públicas, como se da por el cine, solo es una citación, ¿cierto? ¿O son varias? En este caso sería solo una, porque se entendería que fue citado en persona. Sí, cuando hay, perdón, y eso me comenté de mencionarles, cuando la citación, sí, por boleta puede ser personal. Si es personal, solo sería una sola boleta. Ya, pero si es por una tercera persona o es fijada, sería a través de tres boletas. Entonces, en razón de que es a la administración pública a través de este sistema, se entendería que es de manera personal. Entonces, solo es una sola citación, ¿sí? Una sola boleta, efectivamente. Tal vez alguna otra pregunta, alguna otra duda, ¿sí? Yo creo que en el caso práctico que ya vamos a ver, eh, que conjuntamente lo hemos apegado mucho a lo que toma la Universidad Central, a los parámetros que ha venido desarrollando, ¿sí? Se va a poder desarrollar de mejor manera cómo reconocer un acto administrativo, cómo extinguirlo, eh, qué recurso interponer, ¿sí? Y demás. Muy bien, entonces, bueno, disculpándome nuevamente por el atraso, pero esta cuestión de la luz es un poco difícil y creo que para todos, entonces se les agradece por comprenderme y nos veremos para las próximas clases ya en los trabajos prácticos, ¿sí? Con todo, igual les voy a dejar, si desean mi número, tienen preguntas, ¿sí? En cualquier, bueno, en materia de derecho administrativo, obviamente, ¿no? Eh, con total confianza me pueden escribir y demás, entonces gustosamente en lo que le pueda ayudar, gustosamente. Buenas noches, Marlon. Disculpa, ¿puedes volver a poner tu número en el chat, por favor? Ah, perdón, creo que le envié solo a Cintia, me sale aquí. A ver, ahí, ¿están bien? También para comentarles que el semestre anterior tuvimos aproximadamente unos 17 estudiantes, igual en materia de derecho administrativo, de los cuales me parece que solo fueron dos chicas que presentaron las menores
las menores notas en tema de derecho administrativo, ¿sí? Pero el resto de las personas, incluso hasta el día de hoy, me escribo con unos estudiantes, ¿sí? De que pudieron pasar el examen. Así que no desmayen, ¿sí? Con los casos prácticos van a ayudar bastante, bastante, así que les espero para la siguiente clase. Espero que tengan una buena noche, ¿sí? Y nos vemos. Gracias, hasta luego.